Adelante. Bien, pues bienvenida Blanca a esta primera sesión de psicología de la educación. Ya hemos tenido oportunidad de trabajar anteriormente, pero ahora lo vamos a hacer con una materia diferente. Es una materia que se llama psicología de la educación. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla para que podamos ver y comentar de qué trata e iniciemos con nuestro primer tema. Bien, pues esta es la denominación, psicología de la educación. Blanca, ¿antes has estudiado algo relacionado con psicología o es la primera vez? No, maestra, es la primera vez. Es la primera vez. Muchas gracias. Gema, buenos días. Buenos días, maestra. Disculpe la tardanza, es que estoy tratando de entrar en mi compu, pero está fallando, entonces entré en mi teléfono. Ah, perfecto, bienvenida. Gracias. Preguntaba si es esta la primera vez que estudian una línea de psicología o anteriormente han estudiado algo relacionado con la psicología. Te pregunto, Gema, porque Blanca ya me ha dicho que no. ¿Y en tu caso, Gema, has estudiado antes psicología? No, tampoco, maestra. Tampoco. Bien. Cuando nosotros escuchamos que, bueno, las personas a veces tienen o tenemos que recurrir a un psicólogo, ¿por qué? ¿A qué o para qué acuden las personas a los psicólogos? Maestra, es como para recibir alguna terapia si tienen algunos problemas emocionales. Así es, esa es una parte, ¿verdad? Son trastornos, en este caso, de algo que está sucediendo dentro, como las emociones que comenta Blanca, y que se manifiestan en la conducta. Muy bien. Gema, También es como para poder superar algo o llevar un proceso, ya sea a largo plazo, que nos ayude a sanar de alguna manera. así es, ¿verdad? Es un proceso de acompañamiento que nos permite, pues a través de diferentes sesiones en donde se aplican distintas técnicas, nos permite resolver problemas como lo comenta Gema, puede ser pues una pérdida, ¿no? Por ejemplo. Y así diferentes trastornos del comportamiento, pero que tienen que ver al mismo tiempo con procesos internos, ¿no? Que no se ve de algo que está sucediendo dentro. Y entonces el psicólogo nos orienta, nos apoya, nos acompaña. Y partiendo de esto, entonces, ¿qué creen ustedes que haga un psicólogo educativo? ¿O qué será la psicología educativa? ¿De qué se ocupará? ¿Qué se imaginan? Pienso yo, Partir- maestra, Adelante, Blanca. pienso que se trata sobre las emociones, las interacciones que tenemos nosotros como seres humanos. Así es, ¿verdad? Pero pues la diferencia es que se trata de entornos educativos, ¿no? Lugares en donde recibimos educación, ya sea formal o no formal, y entonces también se ocupa de lo que sucede dentro y de lo que manifestamos a través de la conducta, pero en este caso como aprendices, como estudiantes. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver cuál es el objetivo general de la materia. El objetivo es que nosotros podamos analizar juntas los principios y las teorías precisamente que la psicología aporta a la educación para poder comprender el comportamiento en estos entornos. Ahora bien, los temas que vamos a trabajar, empezando por el de este día, aparecen en pantalla, ¿sí? Aparece un primer tema que es... Ay, perdón, déjenme bajar el volumen de acá.
Gracias, mil disculpas. Un primer tema que es un tema introductorio, el que abordamos el día de hoy, para que nosotros podamos diferenciar pues el concepto, el objeto de estudio, eh, el origen, la evolución, la perspectiva de la psicología educativa. Posteriormente, trata sobre modelos y teorías del aprendizaje, es decir, ¿qué es el aprendizaje? ¿Cómo se aprende? Existen varias respuestas. Digamos que cada respuesta o tipo de respuesta obedece a una teoría de aprendizaje distinto. Entonces, tenemos el propósito de distinguir algunas de estas teorías y conocer sus principios fundamentales. Por ejemplo, el conductismo, el humanismo, cognitivismo, la psicología genética, el enfoque sociocultural, son algunos de ellos. Estos, en las instituciones educativas, independientemente del nivel o en los entornos en donde las personas aprenden, se hacen presentes y nos ayudan a entender lo que está sucediendo, pero mejor aún nos ayudan a diseñar, por ejemplo, mejores técnicas, mejores formas de trabajo, partiendo pues de los aportes que la psicología nos da. También en este curso debemos estudiar factores y procesos que están relacionados con el aprendizaje. Factores como cuáles, pues como la inteligencia, los estilos cognitivos, la motivación, la creatividad, la personalidad y otros factores que son interpersonales entre profesor y alumno. Por ejemplo, aspectos psicológicos del comportamiento docente, los conceptos del proceso de enseñanza-aprendizaje o las concepciones, perdón, del proceso de enseñanza-aprendizaje que influyen también en el proceso, la influencia, por ejemplo, del clima que se genera en un salón de clases y las interacciones en general, desde el punto de vista psicológico, cómo se dan y cómo afectan el proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, escuchamos con mucha frecuencia aprendizaje, 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 porque ciertamente la psicología de la educación se enfoca a esto precisamente, a tratar de explicar qué es el aprendizaje, cómo se aprende. Y entonces, en lo que vamos a realizar durante el curso son lecturas breves en donde ustedes van a reportar lo que han leído, lo que han entendido, y van a enviarlo. Está ya disponible el primer documento para que podamos leer. También vamos a trabajar en análisis de casos para poder entender, pues, cómo es que la psicología nos ayuda a entender y resolver situaciones que se generan en entornos educativos. Demostraciones, también muy breves, de cómo se pone en práctica lo que la psicología nos da, ¿sí? Para tratar de lograr que otros aprendan. También tomamos en cuenta la participación y, bueno, acá me falta el trabajo final, 20, 40, 60, 70, que es el 30%, y posteriormente les explico de qué se trata. También es muy sencillo. Bien, pues vamos a empezar con la introducción a la psicología de la educación, para que podamos conocer su significado, el objeto de estudio, qué tipo de disciplina es, que son cuestiones pues fundamentales para poder situarnos en el estudio de una materia. Oye, tíos, acá no está nada legible, la voy a cambiar porque no se distingue, pero les comento brevemente. Lo que tenemos aquí en esta línea del tiempo es precisamente la forma en la que la psicología de la educación ha evolucionado. Como vemos, es una disciplina relativamente joven, porque aquí aparece 1920. Y entonces podemos decir, antes de esa fecha nadie se interesó por el aprendizaje ni por averiguar cómo aprendemos. Claro que sí, ¿verdad? Nada más que se ubicaba entonces dentro del campo de la filosofía.
por supuesto que desde la época antigua, en la época clásica, las personas se cuestionaban acerca de ello y se escribía también acerca de esto, pero no se conocía así como psicología de la educación, sino formaba parte de las cuestiones que se planteaban en la filosofía. Y es a partir de 1920, con estudios pues experimentales, que surge esta rama de la psicología, ¿sí? Es como una subdisciplina de la psicología. Y la psicología se ocupa, sí, del estudio de la conducta humana, de los procesos mentales que se generan en cada uno de nosotros, y a partir de esta disciplina que es la psicología, surge una subdisciplina que es la psicología educacional. Vamos a ver en el siguiente tema cómo a raíz de la aparición de las primeras teorías empiezan a fundamentarse pues principios que son muy importantes para poder entender qué es el aprendizaje y cómo aprendemos. Pero los orígenes, por ejemplo, los tenemos en las teorías conductistas, que vamos a estudiar posteriormente, en las teorías cognoscitivistas y en otras que han ido surgiendo y que han sido relevantes en el estudio de este proceso de aprender. Destaca aquí, por ejemplo, Jean Piaget. ¿Han escuchado acerca de Jean Piaget? ¿Han escuchado? A ver, No, maestra. ¿no? ¿Gema? No, maestra. Bueno, aquí vamos a estudiar un poquito con él porque, bueno, es una figura representativa en este origen y evolución de la psicología de la educación, precisamente por sus investigaciones, aunque en realidad algunas personas no están de acuerdo con esta teoría porque las investigaciones que él hacía era con sus propios hijos. Él observó a sus hijos cómo es que iban desarrollándose según su edad, iban mostrando pues cierta disposición para aprender, ciertas habilidades del pensamiento que él fue clasificando a lo largo de muchos años y nos dio una teoría acerca de qué es el aprendizaje y cómo se aprende. Una teoría que aún en estas fechas pues es vigente y nos permite entender muchas cosas que suceden en un salón de clases, ya lo verán ustedes más adelante. Son las bases, por ejemplo, de lo que conocemos ahora como constructivismo, que también es un enfoque en educación que tiene un gran componente de la psicología de la educación y que pues sustenta muchas prácticas educativas actuales. ¿Han escuchado sobre constructivismo? Bueno, pues también vamos a estudiar un poquito acerca de esto en el curso. Y a lo que quiero llegar entonces con esta breve referencia histórica es que es una disciplina joven que tiene una raíz muy importante en la investigación científica que se realiza desde los primeros años de 1900 y que estos aportes han construido un sustento muy importante para que nosotros podamos entender qué es aprender y cómo se aprende. En la psicología de la educación podemos encontrar como que tres posturas, tres tipos de relación entre psicología y educación. Hay algunas personas que consideran que los psicólogos deben ocuparse solamente de cómo se desarrollan los seres humanos, cómo aprenden, y esos resultados se los deben dar a los educadores para que los educadores lo apliquen en su actividad. Esa es una visión o un tipo de relación
es como en un solo sentido. Eso significa la expresión one way street, como de un solo sentido. Esto es como de un callejón sin salida, dead end street. Los psicólogos nos dicen en otra postura, deben ocuparse del estudio de los procesos de desarrollo de aprendizaje, pero dejando de lado las preocupaciones de los educadores, los problemas de la educación, y los educadores son los responsables de desarrollar una enseñanza que realmente lleve a los estudiantes a aprender, ¿sí? Entonces, las ven así como disciplinas que están sí relacionadas, pero como que cada quien se ocupa de lo suyo. Y hay una tercera posición, que es así como en dos sentidos, como en doble sentido, o de ida y vuelta. Los psicólogos deben ocuparse de estudiar cómo las personas aprenden y se desarrollan en entornos educativos, definiendo los temas de sus investigaciones a partir de las preocupaciones y retos de los educadores, mientras que los educadores deben fundamentar sus decisiones instruccionales en las aportaciones de la psicología sobre cómo aprenden y se desarrollan los aprendices en los entornos educativos. Entonces, la psicología de la educación no es solamente la unión entre psicología y educación, sino que existe, como le denominan, una concepción al respecto de que la psicología es como una disciplina puente y es una disciplina aplicada. ¿Esto qué significa? Que, bueno, pues que une precisamente a estas dos disciplinas. Vamos a pasar aquí a la última. Aquí está. Une a las dos disciplinas, pero en el entendido de que las dos son relevantes, ¿no? Es decir, los profesores deben ocuparse de la enseñanza, de cómo debe enseñar y de lograr que sus alumnos aprendan, pero para ello debe ocupar los fundamentos, los principios, las teorías, los descubrimientos de la psicología, porque estudiar los métodos así aisladamente no nos va a resolver. Si analizamos nosotros el comportamiento de los estudiantes, sus motivaciones, sus intereses, su creatividad, su inteligencia, y tomamos en cuenta todo lo que la psicología nos aporta, pues es más probable que entonces encontremos los caminos adecuados para lograr que aprendan. También nos permite la psicología de la educación estudiar y explicar el comportamiento de las personas en entornos educativos. Y esto lo hace gracias a la investigación, ¿verdad? La psicología educativa no es una subdisciplina teórica, es aplicada, lleva a la práctica sus descubrimientos. ¿Cuáles descubrimientos? Todo lo que nos aportan las distintas teorías, que son las que vamos a estudiar. El objeto de estudio de la psicología de la educación son los procesos de cambio en el comportamiento, ya sean provocados o inducidos en las personas como resultado de su participación en actividades educativas, ¿sí? Por ejemplo, los niños aprenden a sumar y para poder demostrar que han aprendido, bueno, pues se ve su comportamiento, ya sea en un examen, cuando están al frente, en el pizarrón resolviendo, o ahora de forma más moderna, en la computadora o en alguna aplicación tecnológica, cómo es que pueden resolver operaciones de suma. Esos cambios en el comportamiento que se dan gracias al aprendizaje, esos son el objeto de estudio de la psicología de la educación. Y le interesa lo que pasa dentro y el comportamiento que nosotros podemos ver en cualquier entorno, en cualquier nivel educativo,
en cualquier modalidad, ¿sí? Esto es independientemente de estas cuestiones. A la psicología de la educación le interesan todos los entornos en donde las personas aprenden. Entonces, imagínense, pues esto es muy, muy complejo. Ahora sí me regreso. Aquí vemos, dice interdependencia entre el conocimiento psicológico y la práctica educativa. ¿Esto qué significa? Que a la psicología de la educación, por una parte, le interesan, sí, todos los conocimientos teóricos, los conceptos, las metodologías que aportan distintas ramas de las especialidades de la psicología. Es decir, acepta que no puede solita, ¿verdad? Necesita del apoyo de otras ramas, como la psicología social, por ejemplo, pues por la cuestión de la interacción entre los estudiantes y necesita entender cómo es que ésta se da. Pero no solamente le interesan las cuestiones teóricas, le interesa la teoría y la práctica educativa porque se enfoca en mejorarla. Y también las funciones de la educación, las características de las situaciones escolares, de enseñanza, aprendizaje. Aquí en el recuadro tenemos las ideas, los conceptos y las teorías de la psicología provienen de múltiples y diversas aportaciones formuladas por al menos 3 fuentes, que son las que aparecen aquí: la teoría, la práctica y la función y organización escolar. Entonces, la psicología de la educación es muy compleja, es muy amplia, abarca pues muchos, muchos campos, pero fundamentalmente está interesada en contribuir para mejorar la forma en la que aprendemos, enseñamos y cómo lo hacemos. Vamos a ver. Si consideramos entonces que el aprendizaje es lo que le interesa sobre todo a la psicología de la educación. A ver, muchachas, ustedes díganme, ¿qué entienden por aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cuándo decimos que hemos aprendido algo? ¿Qué es? Que lo entendemos y por así decirlo podemos volver a recrearlo o lo sabemos realizar de la manera correcta. Bien, muchas gracias. Blanca, Pienso yo, maestra, que cuando aprendemos algo se refiere a que cuando nos enseñan o nos dicen algo es porque ya lo puedo realizar, ya lo puedo poner en práctica sin problema alguno, o sea, porque ya lo aprendí bien. bueno, ¿y cómo es que aprendemos? Por ejemplo, aprendemos cosas muy diferentes y aprendemos muchas cosas, ¿no? Aprendemos aún que no, aunque no pretendamos aprender incluso. ¿Y cómo es que aprendemos? Por ejemplo, ¿cómo aprenden ustedes no sé, una definición? ¿Cómo se la Eh, aprenden? ¿Cómo logran Puede ser, aprenderla? bueno, cada persona tiene una manera diferente de adquirir el conocimiento. Un ejemplo puede ser que la definición de algo la liguemos a alguna cosa que a nosotros nos guste o que ya tengamos bien presente y al momento de que nos pregunten la definición de esa cosa, pues nosotros ya sabemos qué significa porque recordamos lo que ya hemos hecho. Bien, gracias, Gema. Esa es una postura. Blanca, ¿cómo Como mi compañera, aprendes? como mi compañera lo comentó, pues cada persona aprende de diferente manera. Hay personas que solo con escuchar aprenden, o hay personas que con visualizar aprendemos, o hay personas que aprendemos escuchando y visualizando, o sea, observando lo que hay a nuestro alrededor o dependiendo de lo que nos estén explicando. O sea que hay diferentes formas de aprender. Hay personas que se concentran más viéndolo, o sea, que algo visual, o hay personas con simple escuchar, con eso
les basta para poder aprender algo. Bueno, muy bien. Sí, ustedes están haciendo referencia principalmente a los estilos de aprendizaje, ¿no? Que nos llevan a entender que efectivamente cada uno de nosotros aprende de manera distinta, a un ritmo diferente. Algunos son muy rápidos, a otros nos cuesta más trabajo, otros solamente escuchando, pero otros definitivamente necesitan verlo, ¿no? Necesitan hacerlo. Hay personas que aprenden aún sin recibir una recompensa o una retroalimentación por parte del docente. Y hay personas que definitivamente, si no hay recompensa y no hay retroalimentación, no aprenden, ¿verdad? O por lo menos no están dispuestas a aprender. Todas estas respuestas a preguntas como esta de qué es el aprendizaje, cómo aprendemos, es las que se plantean en psicología de la educación y por eso es que existen tantas teorías, porque cada postura es distinta, ¿no? Así como ustedes han dicho en este momento su postura, bueno, pues imagínense que hay muchísimas posturas distintas a las que ustedes han manifestado y por eso es que existen distintas teorías, que son las que vamos a estudiar. Entonces, antes de estudiar sobre esto, vamos a analizar juntas un video que es muy pequeñito y que trata precisamente sobre el aprendizaje. Les voy a pedir de favor que ustedes tomen pues algunas notas de ideas nada más, ¿verdad? Por supuesto que no vamos a anotar todo lo que está en el video, pero sí necesitamos, por favor, prestar mucha atención. Ustedes van tomando algunas notas para que después podamos compartirlas, ¿sí? En un archivo que va a aparecer posteriormente. Pero entonces vamos a prestar atención. El video se llama ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es algo que experimentamos todos los días. Aprendemos en la calle, en la escuela, con los amigos, cuando reflexionamos. Es algo tan cotidiano que con frecuencia lo pasamos por alto, e incluso nos costaría explicar qué es el aprendizaje. El aprendizaje puede presentarse de manera intencional o sin intención. Por ejemplo, aprendemos sin intención que no debemos tocar un sartén sobre el fuego. Este aprendizaje modifica nuestra conducta, porque muy probablemente la siguiente vez tendremos cuidado de no hacerlo. También aprendemos de manera intencional. Por ejemplo, a conducir un auto no sucede que al subirnos simplemente empecemos a manejar, sino que en primera instancia tenemos el deseo o la necesidad de aprender a manejar, algo que nos motiva a hacerlo. El aprendizaje es una experiencia cotidiana, sin la que el ser humano no podría sobrevivir. Aprendemos, por ejemplo, al cruzar de manera segura una calle con mucho tráfico. A todo esto, ¿qué es aprender? El aprendizaje toma múltiples facetas y formas. Por tal motivo, no resulta muy sencillo definir lo que significa. Sin embargo, para empezar a explicar este tema, revisemos su significado. Acción y efecto de adquirir el conocimiento de algún arte, oficio u otra cosa por medio del estudio o de la experiencia. Es decir, cuando somos capaces de desempeñar un arte o un oficio, hacemos evidente que hemos aprendido. De esta relación surge la definición de aprendizaje, como un proceso mediante el cual adquirimos conocimientos, habilidades e incluso actitudes que se manifiestan en conductas específicas, como contestar un examen, resolver un problema o dialogar con alguien. El diccionario también agrega sobre el significado que aprender es tomar algo en la memoria, lo que puede interpretarse como la capacidad de recordar. No sabemos a ciencia cierta cómo se da el proceso de recordar en nuestro cerebro. Lo que sí sabemos es que la memoria juega un papel fundamental en el aprendizaje, ya que están íntimamente relacionados, por lo que no es fácil separar uno del otro. En términos biológicos, el aprendizaje es una serie de fenómenos bioquímicos,
eléctricos e incluso modificaciones morfológicas en las estructuras neuronales que se llevan a cabo en nuestro cerebro durante un proceso cognitivo, como resultado de la interacción del individuo con su entorno, con los objetos y las personas. Estos cambios en la estructura neuronal potencializan la capacidad del individuo para comprender y responder a su entorno. En esta definición es importante enfatizar la importancia que en el aprendizaje tiene la iteración del individuo con su entorno como fuente de aprendizaje, lo que nos lleva a otra definición del aprendizaje desde una perspectiva psicológica, como la modificación relativamente estable y permanente de nuestra conducta o cognición como resultado de la experiencia. A pesar de los hallazgos en el campo de la neurociencia, los trabajos en psicología y educación, el aprendizaje sigue siendo un misterio. El aprendizaje es investigado y estudiado desde muchos puntos de vista, desde los cuales se ha definido y explicado de maneras diversas. Esta diversidad de explicaciones sobre cómo aprendemos da lugar a diferentes teorías que pretenden explicarlo y clasificarlo de diferentes puntos de vista. De manera general, y desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje, la definición y tipos de aprendizaje se han venido debatiendo entre dos posturas, el conductista y el cognoscitivista. La primera considera que el aprendizaje se da cuando se observa un cambio de conducta en la persona, quien se considera una persona pasiva y sujeta a factores externos, mientras que el cognoscitismo, la persona se considera como alguien que puede tener logros de aprendizaje en la medida que lo desee y reconozca sus propios procesos mentales. Desde la perspectiva cognoscitivista, el aprendizaje influye en condiciones tanto internas de tipo biológico y psicológico como condiciones externas, la relación con el profesor, el ambiente, las características del material que utilizamos para estudiar. Aprendemos mejor cuando relacionamos lo que ya sabemos con lo que queremos saber, pero sobre todo aprendemos cuando encontramos uso y utilidad de lo aprendido, cuando nos motivamos por aprender. Todas las personas somos distintas y en consecuencia tenemos también distintas formas o preferencias sobre cómo aprendemos. Para aprender sobre historia universal, habrá quien prefiera escuchar a un experto. Alguien más prefiere ver un video o quien prefiera ir a un museo. Estas diferencias se conocen como estilos de aprendizaje. Cada estilo privilegia ciertas formas de buscar, procesar, organizar y representar la información que se conocen como estrategias de aprendizaje. En resumen, aprendemos toda la vida y en todo momento. Aprendemos del otro, con el otro y con uno mismo. El aprendizaje y la memoria son dos procesos íntimamente relacionados y necesarios para adquirirnos nuevos conocimientos, conductas y actitudes. Todo lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida nos sirven para interactuar con nuestro entorno, convivir con los demás, resolver problemas, enfrentar situaciones o aprobar un examen. Algunos factores que promueven el aprendizaje son la motivación, el deseo por saber y la utilidad que encontraremos en lo aprendido. Bien, a ver, ahora regreso con ustedes para hacer lo siguiente con sus notas y con lo que recuerden del video. Denme un minuto. Voy a mandarles un enlace aquí en el chat. Díganme si lo pueden, si tienen acceso, por favor. Traten de ingresar a este enlace
Bueno, ya encontré a alguien por aquí. Sí, me mandó a Canva. Muy bien, entonces aquí tenemos una pizarra, está en blanco, y yo les voy a pedir, por favor, que ustedes agreguen texto, también pueden agregar imagen, aquí lo encontramos, ¿no? El texto, ay, es que no me están viendo, perdón, no lo estoy compartiendo. Bien, ustedes pueden agregar texto dándole aquí, añadir un poco de texto y entonces aparece. Y aquí, ¿qué hacemos? Bueno, pues escribimos alguna idea concreta que recordemos del video. Por ejemplo, aprendemos en todo momento. También ustedes pueden agregar imagen si le damos clic en elementos y colocamos, por ejemplo, aquí aprendizaje para que nos aparezcan imágenes que tienen que ver con esto y las podemos agregar, ¿sí? O incluso aparecen clips de video o aparecen fotos reales y lo podemos agregar. El caso es que ustedes, por favor, agreguen en este tablero las ideas más relevantes que en este momento recuerdan sobre el video. A ver, les doy un minutito, las espero.
Maestra, ¿Sí? así me apareció, no sé si me equivoqué o si está bien en el cuadrito oscuro. No, está bien. Ah, ok. Sí. Acá ya no le van a agregar, donde dice se puede exp. Sí, de hecho creo que no se ha reflejado. Ah, de acuerdo. Gracias. Bien, también se mencionaron otras cuestiones importantes que vale la pena destacar, como el hecho de que, lo vamos a poner por aquí, las personas aprenden de acuerdo con una postura, relacionando lo que saben o han aprendido antes con el nuevo conocimiento. También aparece que existen dos posturas, aparece en el video, principalmente. Respecto de cómo aprendemos. Una postura es el conductismo y otra, cognoscitivismo. El conductismo tiene el aprendizaje, es un cambio relativamente estable de la conducta. Por su parte, el cognoscitivismo sostiene que el aprendizaje es un proceso interno, no siempre se refleja en el comportamiento Bueno, voy a quitar esta última parte porque quedó incompleta. Bueno, vamos a quedarnos con esto. Sí, son algunas de las ideas. Lo voy a dejar por aquí. No sé por qué nos agregó, maestra. Qué Sí raro, lo ¿verdad? terminé, pero no aparece. No aparece. Bueno, estas son algunas de las ideas, ¿sí? Que dan, pues, pie a que nosotros podamos, entonces, pues, entender que el proceso de aprendizaje sí es complejo, definitivamente. No hay una sola forma de explicar qué es y cómo se da. Hay muchas formas, por eso es que existen muchas teorías, pero en el video nos dicen, hay dos principalmente, que están así como en constante, eh, pues, ¿qué será? Como encuentro, ¿no? Para no decir confrontación o pelea, pero son opuestas totalmente.
respecto de qué es el aprendizaje y cómo aprendemos. Son el conductismo y el cognoscitivismo, pero no son las únicas teorías. Existen otras que también vamos a estudiar, pero vamos a empezar por la primera, por el conductismo. El conductismo sostiene que el aprendizaje, como tenemos aquí, es un cambio relativamente estable del comportamiento, es decir, se sabe que las personas aprenden cuando su comportamiento se modifica. ¿Se acuerdan cuál es el ejemplo que nos ponen del sartén en el video? De quemarnos. Sí, ¿Qué es lo maestra. que dice? A ver, ¿qué decía Gema? De que es una manera, a ver, espérame. Mm, Ajá, dice que es una manera en la que aprendemos sin intención, ya que al no tocar el sartén caliente sabemos que nos vamos a quemar. Es como un reflejo, por así decirlo, también, Casi, de casi. que Ajá. sabemos lo que nos va si lo hacemos. Bien, ¿verdad? Como, A ver, Blanca. es como que uno utiliza la lógica, ¿no? Cuando em, dicen, no, pues si está caliente o está en la lumbre, por lógica, pues si lo agarro me quemo, ¿no? ¿Verdad? Y seguramente es por experiencias previas también que tuvimos que nos recuerdan lo que sucedió la primera vez que tomamos precisamente un sartén directamente de la estufa y así con el mango que no es precisamente de plástico. Entonces, casi por instinto, como comenta su compañera, como comenta Gemma, casi de forma instintiva lo que hacemos es rápidamente quitar así la mano, ¿no? Porque nos acordamos de lo que sentimos. Entonces, ese tipo de respuesta que es automática, que tiene que ver sí con un reflejo, pero también con una experiencia que vivimos, es algo que aprendimos a la mala, ¿no? Es decir, tuvimos que quemarnos para aprenderlo. Es algo que aprendimos de la experiencia y eso hace que nuestro comportamiento se modifique la próxima ocasión que vivimos la misma experiencia, porque entonces ya no vamos y tomamos directamente la sartén del mango, sino buscamos entonces algo con que tomarlo o simple y sencillamente nos esperamos a que se enfríe. A ver, díganme otro ejemplo que demuestre esto, es decir, cómo nuestro comportamiento cambia a raíz de experiencias de este tipo, sin querer, o sea, no pretendíamos aprenderlo, pero lo aprendimos. ¿Quién me dice? Igual cuando dice bueno, esto es de manera opcional. Cuando dice que cruzamos la calle con cuidado. Muy bien, así es, ¿verdad? Es decir, nos lo están diciendo constantemente, ¿verdad? Y seguramente lo tenemos en cuenta. Pero cuando realmente modificamos nuestro comportamiento y somos cuidadosos, es cuando algo lamentablemente nos sucede. No quiere decir que nos atropellen, ¿verdad? Pero sí nos asustamos de repente cuando algo sucede por no cuidarnos al cruzar la calle y entonces nuestro comportamiento cambia. Y es relativamente estable porque puede ser que a veces se nos olvide, pero generalmente respondemos de esta manera, ¿verdad? Si vamos a cruzar la calle, lo que hacemos es voltear a ambos lados, ¿no? Aunque el sentido sea uno, pues volteamos a los dos de todas maneras para evitar algún susto. Y lo hacemos cada vez que cruzamos la calle, pero puede ser que a veces se nos olvide porque estamos distraídos por alguna situación y nos cruzamos de largo. Pero esto puede suceder por alguna situación, ¿no? Que se nos olvida y ya no cuidamos en qué dirección vamos, pero generalmente lo vamos cuidando. ¿Qué otra cosa aprendemos de esa manera? ¿O hemos aprendido de esa manera? ¿Qué otro tipo de comportamiento? Adelante, Blanca. Podría ser, maestra, por ejemplo, cuando nos dicen que no, o principalmente a los niños que les dicen no coman mucho dulce porque les va a doler el estómago. ¿Y qué es lo que pasa? Los niños, pues, a quien no le va a gustar el dulce, ¿verdad? Comen y ya después se quejan del dolor de estómago, ya después, pues ya vivieron la experiencia, ¿no? De que si lo hacen, les va a ir mal, ¿no? Se van a sentir mal.
Y después en la próxima, cuando vean dulce, decir, no, pues ya no como demasiado, nada más me como una paleta o un dulce, porque si no, porque ya vi lo que me pasó, ¿no? Ya experimentó. Exactamente, ¿verdad? Y puede pasarnos también como adultos. Si tenemos alguna enfermedad como gastritis o colitis y sabemos que nos hace daño comer cierto tipo de alimentos y recordamos cómo nos sentimos y decimos, ay, no, yo no me lo como. Pero de repente dices, ay, ya no me importa, ¿no? Y al rato está uno batallando y dices, ahora sí, jamás lo vuelvo a hacer porque me siento muy mal. Y a veces retomamos otra vez este mal comportamiento, pero por lo general somos estables. Decimos, no, no puedo consumir esto porque me siento muy mal. Entonces, esas cuestiones que aprendemos casi sin intención, porque recibimos una respuesta poco grata al actuar de un modo, nos hace cambiar el comportamiento, ¿sí? Es decir, aprendemos como que, o experimentamos nosotros solitos. Bien dice la expresión, nadie experimenta en cabeza ajena. Es decir, podrán decirnos mil cosas, pero hasta que lo vivimos y lo sentimos, es que lo aprendemos relativamente, porque a veces también se nos olvida. Entonces, estas cuestiones que estamos comentando que tienen que ver con este tipo de aprendizaje casi sin propósito, es decir, no es que tú hayas querido, ¿verdad? No fuiste a la escuela para eso, para aprender estas cuestiones que estamos mencionando. Ha sido la vida, ha sido las experiencias, han sido las respuestas que recibimos las que nos han hecho cambiar de comportamiento. Bien, pues estas son de las primeras cuestiones que se estudian, perdón, en psicología de la educación, ¿sí? Vamos, denme un minuto. Tiene que ver precisamente con el conductismo. Y el conductismo tiene que ver con condicionamiento, es decir, este tipo de comportamientos que estamos ejemplificando, como el del sartén, el del cruzar la calle, el de comer o no comer ciertos alimentos, son cuestiones que aprendemos sin proponérnoslo, pero lo aprendemos, a la mala tal vez, ¿no? Tienen que ver con condicionamiento y no precisamente como que lo que para muchos podría ser aprendizaje, ¿no? Es decir, algunos consideran que esto no es aprender, esto es condicionarte, ¿no? Estás como que condicionado a ciertas cosas por la respuesta que recibes. Ahora díganme respuestas, comportamientos parecidos, pero con respuestas satisfactorias, con respuestas agradables, en lo que cambio de archivo. Díganme, a ver, como que recuerdan haber aprendido por algo grato que les sucedió y por eso repitieron sus acciones, repitieron ese comportamiento, porque tuvieron una respuesta grata, un reforzamiento grato a esa conducta. Podría ser, maestra, como cuando uno estudia para un examen. Al estudiar para el examen no tienes buena calificación. Así es, ¿verdad? Una buena nota, una buena calificación es una respuesta positiva, ¿no? Es un reforzamiento, vamos a llamarlo así, o así lo llaman en psicología, positivo, que te hace repetir precisamente la conducta cuando realmente lo aprendes y está satisfactoria, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tal vez no reciben una buena calificación y de todas maneras estudian y presentan el examen y se siguen preparando definitivamente. Pero hay personas a las que ese tipo de respuesta, como un 10, les motiva muchísimo. Dicen, no, pues yo sí quiero que en mi boleta aparezcan así los 10, ¿no? Yo sí quiero titularme por promedio, yo sí quiero tener un reconocimiento, un diploma, un certificado en donde tenga un buen promedio. Y esto entonces alienta los comportamientos de estudiar, de cumplir, de asistir, de participar, de todo lo que sea necesario para alcanzar ese resultado. Y lo aprendemos por un buen resultado, precisamente.
Claro, hay personas que tal vez en las mismas condiciones, quiero decir, que se esfuerzan y cumplen con todas las actividades, que estudian para todos los exámenes, que se desvelan, en fin, y que reciben a cambio un 6 o un 7. Hay muchas personas que se desmotivan y dicen, ay no, pues ya para qué, o sea, no vale la pena, si de todas maneras hago todo y ni siquiera lo toman en cuenta y de todas maneras tengo 6 y mi compañero o mi compañera que no entregó nada tiene una calificación más alta, pues ya no hago nada. Muchas personas así son, ¿verdad? Pero también hay quienes dicen, bueno, independientemente del resultado que me den o de la calificación que obtenga, yo quiero aprender. Así que no me importa qué calificación me ponga el maestro, yo voy a seguir cumpliendo y haciendo lo que me corresponde y voy a seguir estudiando y voy a seguir aprendiendo, porque eso es lo que a mí me importa. Ese es otro tipo de personalidad, otro tipo de situaciones, de motivaciones, pero serán, ¿sí? Bueno, regresando entonces a este punto de los aprendizajes que son de este tipo, tiene que ver la forma en que la explican antes de que... Maestra, ¿Sí? aquí no entraría aquel dicho que dice de acción y efecto. Por ejemplo, la acción que uno haga es lo que uno obtendrá. Exactamente. Sí, ¿verdad? Hay muchas personas que así actúan y otras a las que definitivamente lo que suceda a su alrededor y lo que reciba no le cambia su conducta para nada. Entonces, vamos a ver, les voy a mostrar. Esta teoría en psicología, que es el conductismo, tiene sus orígenes en este tipo de condicionamiento. Parece como muy cruel, ¿no? Es decir, el que se hayan utilizado animales para hacer este tipo de experimentos, pero así surgieron en psicología estos estudios. Y así surge precisamente esta teoría de condicionamiento clásico, que es una de las que está situada en el conductismo, ¿sí? Y este condicionamiento clásico tiene mucho que ver con los ejemplos que nos dimos, que dieron ustedes. Pero este condicionamiento se hizo el experimento con los animales. Este es, por ejemplo, el del perro. Pavlov, que es un psicólogo representante de esta postura conductista, colocó a un perrito, claro, el perrito estaba amarrado, acá está suelto, ¿no? Pero el perrito está amarrado y lo fue condicionando. ¿A qué? A salivar, que es una respuesta fisiológica, es una... Maestra, disculpe que le interrumpa. ¿Está presentando de casualidad? Ay, sí, perdón, Es que perdón, no me perdón. aparece. Am, esa no, esta. Ahora sí. Sí, ya se ve. Gracias. Gracias. Bien, entonces les comentaba. Esta teoría, este tipo de condicionamiento clásico, proviene de una teoría, pues, propuesta por Iván Pavlov. Es de origen ruso, es psicólogo, y entonces lo que él hizo fue, pues, colocar en un laboratorio a un perrito, en donde primero em, estudió comportamientos como este que aparece en la pantalla. Es decir, se le mostraba comida al perrito y
involuntariamente, perdón, por eso dice aquí respuesta incondicionada en el número 1, el estímulo que se le presenta al perrito es la comida. Y su respuesta es salivar. O sea, como ya sabe que va a comer, entonces el perro empieza a salivar. ¿Pero qué fue lo que hizo él? Bueno, pues empezó a condicionar la respuesta. ¿Qué significa? Que en un segundo momento, él probó que no era necesario mostrarle la carne, ¿no? O mostrarle la comida. Se podía provocar que el perro salivara cuando sonara un silbato. Este sonido del silbato le denominó estímulo neutro. ¿Cómo lo hacía? Los presentaba los dos al mismo tiempo, es decir, él presentaba la comida y al mismo tiempo silbaba. Y entonces el perro, se entiende, va asociando el sonido con la comida, de tal manera que después retira la comida, presenta solamente el silbato o el sonido del silbato y el perro empezaba a salivar. Yo creo que esto lo vivimos todos los que hemos tenido alguna mascota en la casa, ¿no? Es decir, como que parece que los perros dijeran, aprendieran que ya van a comer cuando escuchan, por ejemplo, que se abre la puerta o escuchan tal vez el traste en donde se les coloca la comida o escuchan algún movimiento, ¿no? Que asocian ellos con el momento de comer y enseguida ya se levantan y brincotean e incluso empiezan a salivar. ¿Lo han visto ustedes? ¿Les ha pasado? Sí, maestra. Bueno, al menos yo no lo he intentado en este tipo de condicionamiento, pero pues sí, sí lo he notado. Igual había escuchado de él. Bien, muchísimas gracias. ¿Quién me contestó? Porque también, ¿quién contestó? Es que aquí no vi. Yo, Gemma. Gracias, Gema. ¿Y Blanca? Sí, maestra. De hecho, yo no con un silbato, pero yo también tengo una mascota que cuando escuche, por ejemplo, las croquetas se las echo yo en un bote. Ajá. Nada más cuando ve que agarro el bote donde van las croquetas, sale y anda atrás y atrás y anda brincando y moviendo la cola porque ya sabe que le toca comer. Oh, sí es cierto. Sí es cierto. Ese tipo de respuestas, entonces, que son respuestas que se dan de forma automática y que responden a un estímulo, que no es precisamente el que genera la respuesta, porque lo que hace que el perro salive, pues es la carne, ¿no? Cuando está comiendo. Pero cuando se le va condicionando, es decir, se repite muchas veces el comportamiento de mostrar la comida y sonar el silbato, se da muchas veces en el tiempo hasta que el perro, entre comillas, aprende que cuando suena el silbato va a comer. En realidad, bueno, no podríamos decir que los perros aprenden. En todo caso, el perro se está condicionando, ¿sí? ¿A qué? A que suena el silbato, recibe la comida y por lo tanto, de manera involuntaria, empieza a salivar. Claro, hay otros comportamientos, como comenta Blanca, ¿no? En las mascotas que nos hacen a nosotros suponer que ya sabe, entre comillas, que va a comer. También a ese mismo nivel, los seres humanos respondemos de forma automática a ciertos condicionamientos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes asistían, no sé, a la escuela primaria, ¿había timbre escolar a la hora del recreo? Sí, maestra. Eh, Sí, maestra. ¿Verdad? Y el timbre escolar generalmente cuando suena, ¿qué provoca? ¿Qué tipo de comportamientos? Emoción. Bueno, de hecho creo que ya hasta teníamos que el horario medido de que, pues ahorita ya van a tocar y ya nos vamos a ir. O en la salida también. Exactamente, ¿verdad? Lo asociamos entonces con momentos que son gratos de recreación, incluso si tenemos hambre, bueno, pues somos ya las personas
dispuestas a alimentarnos en ese momento, ¿no? O a correr, a jugar, a hacer otras cosas que no tengan que ver con el salón de clases. Y ese sonido, hasta la fecha, aunque ya no estemos en la escuela primaria, pero ese sonido nos recuerda, ¿no? Estas vivencias que teníamos. También puede suceder, por ejemplo, que nosotros hayamos vivido, por ejemplo, situaciones como en donde nos sentimos apenados, en donde nos sentimos temerosos y de repente nuestro cuerpo, así involuntariamente, empieza a responder. ¿Con qué? Las manos empiezan a sudar, o nos ponemos, nos sonrojamos. Algunos de ustedes responden a situaciones así en donde se sienten nerviosos o temerosos con algún cambio en su cuerpo que es involuntario. Hay a quienes les sudan las manos, a quienes les tiemblan las manos, les tiemblan las piernas, se ponen rojos, empiezan a sudar frío. ¿Qué más pasa? Por ejemplo, cuando tenemos miedo, ¿qué han experimentado en su cuerpo? Pues son muchas cosas, como usted ya mencionó. También se te enchina la piel, o sea, sientes Ajá. como se te va erizando. Así es, Este, ¿verdad? Y hasta lo como, vemos, ¿no? ajá, Ujú. nos puede provocar también algún tipo de que, por ejemplo, se nos acelere la respiración o el latido del corazón Así es, o, o así. Bueno, no he experimentado mucho, pero pues esas son algunas cosas. exactamente, que suceden, ¿verdad? Entonces, si nosotros cuando pequeños experimentamos situaciones en las que nos sentimos de alguna manera amenazados y nuestro cuerpo reacciona de esa forma, es más probable que siendo adultos ante situaciones parecidas, nuestro cuerpo reaccione, nuestro cuerpo responda, ¿sí? Involuntariamente, es decir, no queremos que pase, pero se da, ¿no? Son respuestas fisiológicas. Y muchas de estas, curiosamente, aunque no parezca, las aprendemos, ¿sí? Porque no tendrían por qué darse. Por ejemplo, si a un niño pequeñito lo colocamos en una habitación en donde apagamos la luz, no pasa nada, no le va a tener miedo. ¿Cuándo empieza a tener miedo el niño? A la oscuridad. Cuando apagamos la luz, ¿y qué hacemos como adultos? O se va la luz, a ver, No se puede decir, maestra, cuando empieza uno a comentarles erróneamente, no, duérmete porque si no ahorita va a venir la bruja o viene el loco y te lleva y empiezan a saber que cuando ya es de noche o uno o apaga la luz, es cuando ya empiezan con su nerviosismo de que va a venir o los van a espantar o algo así, ¿no? exactamente, ¿no? O incluso también, tal vez no como adultos, pero sí como adolescentes o jóvenes y están con niños pequeñitos y entonces entran a una habitación oscura o apagan la luz y empiezan a hacer sonidos raros, ¿no? De, ¡ay, qué miedo! Ahí viene el coco, no sé, tipos de esta naturaleza, ¿no? Entonces, en realidad, el niño no le teme a la oscuridad, le teme a ese sonido que empiezas a emitir, a esos comentarios que empiezas a hacer y los asocia o los relaciona con el hecho de que se vaya la luz. Pero además permanecen en nosotros por mucho tiempo, ¿no? Porque hay incluso adultos que no logran dormir si todo el cuarto está oscuro, necesitan luz, porque seguramente de pequeños tuvieron experiencias de esa naturaleza. Que las olvidamos es cierto, pero de que se quedan en nosotros, sí, y respondemos entonces ante esos estímulos de una forma automática y decimos, ay, no, no, prende la luz, ¿no? Pero entonces no es que le tengamos miedo a la oscuridad, sino a lo que sucedía cuando la luz se apagaba. Y lo mismo, por ejemplo, probaron con los bebés, así, muy cruelmente los psicólogos de conductismo,
hacían experimentos con los niños, ¿no? Hay un niño en donde presentan precisamente a una rata, claro, no de las negras feas, ¿verdad? Sino de las que son de laboratorio. Y obviamente el niño no le tenía miedo, al contrario, el bebé está jugando y está feliz con la rata. Pero ¿qué hacen en un segundo momento en el experimento? Le presentan la rata y hacen un ruido espantoso con unos platillos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando suenan estos? Pues el niño se espanta, ¿no? Y brinca. Y se lo presentan justo cuando está la rata. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que el niño va a ver la rata, se va a acordar del platillo y se va a sentir aterrado, porque lo que le dio miedo o lo que le espantó fue el sonido, no es la rata. Pero después de varias ocasiones en las que esto sucedió, el niño no quiso tener más contacto con la rata, ni la quería ver, aprendió a tenerle miedo, ¿no? Cuando en realidad él no lo tenía, ¿no? Entonces, lo que sucede a nuestro alrededor, la forma en que nosotros respondemos y lo que hace, la forma en que nos comportamos y lo que recibimos a cambio, condiciona nuestras respuestas. Y algunas así de manera involuntaria. Otras sí son voluntarias, ¿verdad? Pero, y ese es otro tipo de condicionamiento, que es un condicionamiento de tipo operante. Dime un minutito. En nuestro es. Y él es otro psicólogo, él es Skinner. Y es algo parecido. Parecido porque, bueno, pues porque también hay un comportamiento que es seguido de una consecuencia. La naturaleza de la consecuencia entonces modifica la tendencia de un organismo a repetirlo. Y son tres mecanismos los que se utilizan. El refuerzo. El refuerzo es el estímulo que sigue a una respuesta y aumenta la probabilidad de que se repita en el futuro. Por ejemplo, como hace rato mencionaba alguna de ustedes, nosotros estudiamos, nos preparamos para un examen y obtenemos 10. Esa respuesta, ese refuerzo positivo, esa es una recompensa que probablemente nos lleve a repetir la conducta de estudiar. Pero puede ser que en lugar de una recompensa recibamos un refuerzo, pero negativo, ¿no? Es decir, algo que no es precisamente el castigo, ¿sí? Es decir, son respuestas que reflejan actitudes de escape a situaciones no deseables. Tienen, alta probabilidad de repetirse. A ver, ahorita vemos este ejemplo porque si no, no les voy a confundir. Refuerzo positivo. Recibo el 10 y entonces aumenta el comportamiento. El refuerzo negativo se explica más o es más fácil de entender cuando, por ejemplo, cometemos una falta en el salón de clases y el maestro nos dice, a ver, todos los que sí cumplieron y los que no cometieron falta están exentos en el examen, ¿no? Y pues los que lo hicieron, entonces tendrán que presentarlo. Cuando a nosotros nos quitan algo que es indeseable, es un refuerzo negativo.
nos quitan algo que es deseable. Por ejemplo, nos dicen, te vas a quedar sin receso, te vas a quedar sin tu mensualidad para tus gastos personales. Te vas a quedar sin experimentar algo que sea agradable. Entonces, ese es un refuerzo negativo. El castigo, agregamos algo que es desagradable. Por ejemplo, a ver, entonces cometiste 3 faltas de ortografía en este escrito, las vas a repetir 150 veces en otros 150 escritos, ¿no? Entonces, ay Dios, te están agregando algo que es desagradable, que es no deseable y a veces ni siquiera funciona, ¿no? A ver, díganme otro ejemplo en donde los castigos en realidad parecieran no funcionar tanto como nos lo dicen en psicología. Y que en lugar a veces como que de hacer que la conducta desaparezca, hasta aumenta. ¿Qué sucede a veces en los salones de clases? Que nos hacen pensar que los castigos no funcionan, al contrario. A veces, por ejemplo, ante un mal comportamiento, dice el maestro, salte de clases, ya no te quiero aquí, ¿no? O sea, ya no puedo tolerar que estás, habla y estás haciendo tantas maldades, salte de aquí. ¿Y qué sucede? ¿El alumno mejora su comportamiento? Pues le favorece más, maestra, porque ha de decir, pues, si de por sí en el salón estaba con mi relajo o no ponía atención, pues acá afuera pues lo hago mucho mejor, ¿no? Con mayor facilidad. Así es, ¿verdad? Con mayor razón lo hago, porque lo que quiero realmente es no estar en el salón, es estar fuera, ¿no? Aunque me manden a hacer otras cosas, no importa, pero no quiero estar en la clase. Entonces, ese castigo no cumple con su cometido de eliminar la conducta. Al contrario, a veces hasta la incrementa, ¿no? Y entonces, dicen en las escuelas, por ejemplo, no vas a entrar aquí a la escuela si no portas el uniforme debidamente y entonces no vas a poder cruzar el portón, o sea, te vas a quedar afuera. Pues muchos felices de la vida de quedarse afuera porque los papás los ven salir de sus casas, ¿no? Y entonces piensan que están en la escuela, pero resulta que en la escuela no te recibieron porque no llevas el uniforme. Bueno, pues ya no fue tu culpa, te vas felizmente a recorrer todos los caminos en el horario de clases, ¿no? Y en casa pensando que estás en la escuela y la escuela pensando que estás en la casa, si es que no se verifica ni una cosa ni la otra. Y entonces ese comportamiento de no portar el uniforme va a aumentar, porque en realidad lo que el alumno ha aprendido es que le va mejor estando fuera, ¿no? O sea, se siente más a gusto, no le importa otras consecuencias más que disfrutar en ese momento de su libertad. Así que el castigo no está modificando el comportamiento de no portar el uniforme. Entonces, no siempre funciona, ¿sí? Este es un ejemplo claro de cómo lo que está en teoría, muchas veces en la práctica, no funciona. Es decir, no te explica todo ni te resuelve todo. Hay situaciones en las que sí y situaciones en las que esto no es posible. Pero para que podamos nosotros entonces estudiar con mayor profundidad esta primera teoría, yo les voy a pedir, por favor, que realicen una lectura. Les voy a indicar las páginas porque aparece, déjenme ver si ya. Del libro que nos subió a la plataforma. Ándale, sí. Paradigmas de la psicología educativa. Sí, Y sí, ya veo. vamos, sí, ¿verdad? Vamos, les voy a marcar las páginas porque todavía no está la indicación. Pero aparece aquí. Desde
por favor, es página 8. A la... ya, de la 8 a la 20. Sí, bueno, aparecen muchas, pero si se dan cuenta, en realidad el texto es muy corto en cada hoja. ¿Sí? O sea, no es no son 12 hojas repletas de información, son 12 páginas en donde existe, en realidad, poca información, porque están sintetizadas. Son las diferentes posturas, ¿sí? Las diferentes teorías. Vamos, la primera que aparece es lo que estamos ahora comentando en sus antecedentes. ¿Se va a hacer resumen, maestra, o Vamos a solamente es hacer un reporte. Les voy a poner aquí. Sí, hacemos un resumen, esto es, hacemos con nuestras palabras la explicación de lo que leímos. Claro, habrá palabras que no podamos nosotros cambiar, ¿sí? Que vamos a tener que utilizar porque son las que aparecen en el texto, pero se trata de no copiar lo que está para pasarlo a otro documento, sino tratar de explicarlo. Luego aparece un glosario. Ustedes van a tomar las palabras que son totalmente desconocidas y van a explicar qué significan, consultando el diccionario. Y la tercera es un cuadro sinóptico que resuma las ideas más relevantes de esta lectura. ¿Sí me explico? Son tres partes. Entonces, el resumen es con tus palabras, el glosario y un cuadro sinóptico. Ese es tu reporte de lectura. ¿Sí está claro? perdón, sí, el glosario de máximo cuántas palabras. Las que para ustedes sean desconocidas, ¿no? A lo mejor son 2, 3, más palabras. Cada una tiene su propio glosario. Ok, maestra, todos ¿Sí? en un mismo archivo. Así es, ¿verdad? Y entonces lo hacemos en un archivo. Si no disponemos en este momento de algún dispositivo para hacerlo, pueden hacerlo también a mano y mandan una fotografía a la plataforma. Todavía no aparece la actividad, ahorita la abro, nada más está el libro de base, pero ahorita agrego la actividad para que puedan enviarla en cuanto la tengan, aunque disponen ustedes de toda la semana para poder realizarlo hasta el día sábado. A ver, muchachas, preguntas o comentarios sobre esta actividad. De mi parte, No, no. maestra. Muchas gracias. Bien, pues solamente para cerrar, recordamos entonces que la psicología de la educación es una psicología, es una disciplina puente. Esto es, aquí está la psicología, aquí está la educación. Bueno, pues ese cruce es precisamente la psicología de la educación. Toma los aportes de la psicología, conceptos, ideas, principios, leyes, para mejorar la práctica educativa. Y para ello es que existen, pues, muchas explicaciones al respecto de qué es aprender y cómo se aprende, pero también sobre los factores que influyen en el aprendizaje. Y básicamente eso es pues lo que a la psicología le interesa, ¿no? Estudiar, entender y poner en práctica. Y lo que nosotros en este curso también pues tenemos que estudiar. Yo les agradezco muchísimo su asistencia, su participación y quedamos pendientes solamente con una actividad para esta semana que entregaremos el próximo sábado. Pero si tuvieran alguna duda o alguna situación, con toda confianza ustedes me escriben para poder resolverla. ¿Les parece? Sí, maestra. De acuerdo. Me dio muchísimo gusto saludarles nuevamente. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y una mejor semana. Nos vemos entonces el próximo sábado, si Dios quiere. Muchas Igualmente, maestra. Hasta luego. gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.